Listen, buenas noches. Ivania, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Doña Marita, buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Esperemos unos 2 minutitos más para ver si se interconectan el resto de compañeros y de inmediatamente daremos inicio al desarrollo de la presente clase. Buenas noches, licenciado. Doña Rosita, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles a cada uno de ustedes en el desarrollo de estas actividades. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar a través de este medio tecnológico que nos permite estar interconectados semana tras semana. Iniciamos con el desarrollo de la clase correspondiente a ciencias naturales. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento de formato para recursos de aprendizaje, donde se encuentra su tarea. Estamos en la asignatura Ciencias Naturales, estamos en la unidad número 7, Ecosistemas y Biomas. Estamos en el tema 1, vamos a ver el ciclo biogeoquímico de los ecosistemas, el efecto de la contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos son los temas que nosotros vamos a analizar durante el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y tienen a continuación la instrucción. Tienen un deber bastante pequeñito que ustedes tienen que simplemente revisar algo y desarrollar dar respuesta a la pregunta que se les ha planteado. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 7, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes preguntas, dice aquí. ¿En qué parte del ciclo biogeoquímico se puede ver el efecto de la actividad del ser humano? Eso tienen que investigar. Para que a ustedes se les facilite el trabajo, se les sugiere que pueden observar el siguiente video. Aquí se encuentra un link donde ustedes pueden ingresar. De lo que yo estoy marcando aquí, justamente aquí, ese es el link que ustedes, de hecho ya he ingresado ya al link, ustedes pueden observar los contenidos que se encuentran ahí. Ese es un video que se les va a reproducir en el momento que ustedes den clic sobre este link que se encuentra proporcionado en su actividad de tarea. Entonces ustedes tienen que ver ahí y en función a eso tienen que dar respuesta a la pregunta que se les ha planteado. ¿En qué parte del ciclo biogeoquímico se puede ver el efecto de la actividad del ser humano, sea esta positiva o sea esta negativa? Ustedes tienen que identificar esas características. Recuerden que el trabajo deben presentarlo de forma escrita, clara y ordenada, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes de ser necesario. Deben desarrollar la rotulación de la hoja, y ya saben, eso ya es recomendaciones de todas las clases. Deben igual revisar las recomendaciones en función de la gramática, la ortografía, la organización de ideas y tomen en cuenta los parámetros de tiempo establecidos para que entreguen su tarea a tiempo. Tienen también que revisar la rúbrica de calificaciones y al final tenemos el desarrollo, la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Eso quiere decir la entrega de trabajos.
Estamos en unidad número 7 con los temas del ciclo biogeoquímico de los ecosistemas, los efectos de la contaminación atmosférica y los ciclos biogeoquímicos, correspondiente a la semana número 1 de fecha 27 de febrero de 2023. Esa tarea permite entregas desde el 27 de febrero. La fecha límite de entrega será el 31 de marzo y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de abril del 2023. Esas son las consideraciones en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen programados como tareas en su aula virtual. Iniciamos a continuación. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes al contenido que ustedes tienen, el material de apoyo que ustedes tienen para el desarrollo de la presente actividad. Y como ya se lo había dicho, vamos a ver el flujo de energía de los ecosistemas. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Continuamos viendo los ecosistemas y los biomas. Y en estas circunstancias vamos a ver el flujo de energía de los ecosistemas. Los productores obtienen la materia del suelo y habíamos visto la pirámide trófica, cómo estaba constituida. Entonces, en este caso vamos a empezar hablando sobre los productores. Obtienen la materia prima ¿de dónde? Del suelo, el agua y el aire mediante la fotosíntesis. Procesos a través del cual las plantas obtienen su propio alimento. Ese es el proceso mediante el cual, por eso las plantas son autótrofas, porque ellas mismas fabrican, ellas mismas estructuran su propio alimento. Al ser comidos por un consumidor, parte de esta materia se incorpora al cuerpo de este último organismo. De este modo, la materia pasa de un nivel trófico a otro. La actividad de los descomponedores permite que la materia que circula por la cadena trófica regresen al medio. Posteriormente se utiliza de nuevo por los productores. Prácticamente es un proceso cíclico. La mayoría de Buenas noches, licenciado. la mayoría de las actividades que se siguen desarrollando, como está compañera, buenas noches, entonces prácticamente ustedes han visto que es una cadena alimenticia que va desde los mismos productores, que son los vegetales. Hay animales que son obviamente vegetales, que van a ser los consumidores de estos, de los productores. Y estos a su vez serán depredados periódicamente por otras especies. Eso prácticamente se va a cumplir en una estrategia fundamental en cuanto a la transferencia de energía de un nivel a otro nivel dentro de los ecosistemas, dentro de las estructuras tróficas. La transferencia de la materia de un nivel trófico a otro no es absoluta, ya que parte de ella retorna al medio a través de la respiración o la exhalación. Por otro lado, el flujo de energía consiste en la circulación de la energía desde que es captada por los productores hasta que llega a los niveles tróficos más altos, así como su progresiva liberación al ambiente. Gran parte de la energía de los seres vivos se disipa en el ambiente en forma de calor, trabajo y otras actividades que generan los organismos, los mismos organismos. Eso quiere decir que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a trotar, cuando estamos conversando, cuando estamos desarrollando actividades, estamos inhalando, estamos exhalando, y de esa manera nosotros también estamos transfiriendo determinados componentes que obviamente, dicho en términos técnicos, se convertirán en transferencia de materia entre niveles tróficos. Entonces son las características también que se pueden dar. No solo desde de los animales, sino en todos los elementos que están constituidos en los niveles tróficos. El sol es la fuente de energía de la que dependen todos los seres vivos del planeta. Todos dependemos del sol. Si no hubiera el sol, prácticamente se transformaría en una bola gélida de hielo. Esta energía solar es captada por los pigmentos de los seres fotosintéticos, sobre todo de los vegetales. Ellos son los que ellos tienen una georreferenciación para obviamente que sus guías puedan dirigirse hacia la luz solar y absorber toda la energía solar para desarrollar el proceso de la fotosíntesis, que es a través del cual ellos se alimentan. A través de ese proceso la absorben y la transforman en energía química, en todos los procesos de energía química. Del mismo modo que ocurre en el ciclo de la materia, en cada eslabón se produce una transferencia de energía de un ser vivo a otro.
Cada ser vivo utiliza esta energía y en parte la disipa durante los procesos en los que los consume, como en el movimiento, en la producción de calor. La energía no sigue un proceso cíclico, eso quiere decir, no es como el proceso de alimentación que nosotros estamos viendo en la cadena trófica. En el caso en el caso de la energía, esto no sucede, la energía se va agotando, no es cíclica y más bien es lineal, ya que no puede ser recuperada e incorporada de nuevo a los ecosistemas. En ese caso hablamos de un flujo de energía, estamos hablando de un proceso de energía. Aquí nosotros en el siguiente esquema, nosotros podemos ver todos los procesos, un pequeño esquema en relación al flujo de energía dentro de un ecosistema a través de la respiración y también tenemos quienes realizan este proceso, tenemos los productores, tenemos los consumidores, energía saliente sale del suelo, sale de los productores, de la base de la estructura piramidal, de ahí nace la energía saliente, que es el calor, se transforma por diferentes procesos químicos en energía que son aprovechadas por cada uno de los seres vivos. Aquí nosotros podemos observar en ese pequeño diagrama cómo funciona, cómo están estructurados o cómo se transforman cada uno de ellos en sus diferentes etapas. En este sentido, la energía entra en la biosfera en forma de energía lumínica, eso quiere decir los rayos ultravioletas del sol. Tan solo el 1% de esa energía solar que llega a la superficie terrestre es aprovechada por los productores. La energía se incorpora a la red alimentaria en forma de energía química y sale del ecosistema en forma de energía calórica, que se transformó en energía calorífica, evolucionó. Aquí nosotros podemos observar, tenemos un diagrama en cuanto a la transferencia de materia y energía dentro de los ecosistemas. Nosotros vemos desde el mismo instante de la producción que tienen la base de la pirámide, que son los productores. Aquí tenemos prácticamente, podemos observar, el intercambio de energía a través de la luz solar. Tenemos los seres vivos, los consumidores del siguiente eslabón, y posteriormente ellos también, obviamente, mueren, y a través de los descomponedores, pueden ser las bacterias, los mohos, las levaduras, descomponen toda la estructura orgánica y la regresan hacia hacia su inicio, que son los productores, quienes a su vez se alimentarán de todos estos microorganismos. Ese es el intercambio de materia que se van dando en general. Es por eso que, por ejemplo, cuando tenemos una mascota, un conejito, un gatito, qué sé yo, alguna cosa, y se llega a morir, ¿qué es lo que hacemos? Y simplemente lo cogemos muchas veces y lo enterramos en el jardín. ¿Por qué decimos eso? Porque obviamente de generación en generación ha venido pasando este tipo de creencias que obviamente sirven, que el cadáver de estos animales o sirven como alimento para las plantas. Y aquí lo hacemos o lo damos una explicación técnica. Existen microorganismos que obviamente que van a descomponer toda la estructura biológica de los organismos que se encuentran inertes, y estos obviamente al descomponer regresarán a los productores primarios, que son todos los vegetales, que son los autótrofos, y que posteriormente continuarán con todo el proceso cíclico de los consumidores, los descomponedores y una serie de cosas más que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior en relación a la pirámide trófica. En cuanto al ciclo biogeoquímico de los ecosistemas, vamos a ver en qué consiste el ciclo biogeoquímico. Cuando hablamos de geos, estamos hablando de tierra. Vamos a ver la estructura biológica dentro de la tierra, los ciclos, cómo se dan. El ciclo de los nutrientes desde el biótopo hasta la biocenosis y viceversa tiene lugar en los ciclos biogeoquímicos. De bio, que se traduce como vida, geo, tierra. Ciclos activos directos o indirectos por la energía solar incluyen los del carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Aquí ya vamos viendo ya una vez que se van descomponiendo, en este caso los cadáveres de los animales y en general de todos los seres vivos, van descomponiéndose en cada uno de estos gases, de estos componentes que también son aprovechados. Pueden ser del carbono, del oxígeno, nitrógeno, fósforo, que tienen cada uno de ellos.
Para estudiar estos ciclos es importante conocer las características de las capas en las que se lleva a cabo estos procesos. Estos son la hidrosfera, la atmósfera y la geósfera. Esas son las tres etapas que están constituidos nuestro globo terráqueo y en las cuales obviamente el hombre también lo ha dividido para poder estudiar de mejor manera cuáles son los eventos más preponderantes que se dan en ellos. En relación a la hidrosfera, cuando hablamos de hidros, esto se refiere a agua. La hidrosfera es un sistema material constituido por el agua. El agua abunda en la superficie de la Tierra. Recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geósfera. Eso quiere decir con la Tierra misma, la atmósfera y también con los seres vivos. Dentro de ellos se ve que incluso dentro del agua existen ecosistemas marinos que nosotros ya vamos a ver a continuación. Se trata de una sustancia abundante en la superficie de nuestro planeta. Es muy importante para los seres vivos y tiene un papel destacado en la formación de minerales, rocas, en el clima y en el modelado del relieve terrestre. Tiene mucha importancia en el desarrollo, especialmente de la estructura de la forma que se viene dando la corteza terrestre. Para muchos, dentro de este proceso de invierno que nosotros tenemos en nuestro país, nosotros hemos visto cómo los ríos han crecido su caudal y han ido cambiando, han ido deforestando, han ido rompiendo lo propio lo que pasa en el oriente, en la carretera que va a Puyo, donde se encuentran la tubería del oleoducto, por ahí existe una dificultad, justamente aquí actúa la hidrosfera, va cambiando, va erosionando, va destruyendo, va cambiando, va alterando la estructura que normalmente se conocía del relieve terrestre. Ese es un aspecto fundamental, una característica fundamental de la hidrosfera. El agua está formada, aquí vamos a hablar ya de puntos de vista químicos, el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Su fórmula química es H2O. Entonces, por eso es H2O, porque tiene dos átomos de hidrógeno, H2, y tiene un átomo de oxígeno, O. En la hidrosfera distinguimos las siguientes características. Entonces, ya sabemos por qué se le considera la fórmula, porque está considerada la fórmula H2O del agua. Tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pregunta de examen puede ser esa. Dentro de las características de la hidrosfera vamos a distinguir las siguientes: las aguas oceánicas, las aguas continentales. Dentro de las aguas oceánicas, estas constituyen el 97% de la hidrosfera y son las aguas de los océanos y los mares, mientras que las aguas continentales representan apenas el 3% de la hidrosfera. Son las aguas que se localizan en los continentes y se distribuyen a su vez en aguas superficiales, cuando, como su nombre lo indica, aguas superficiales, constituidas por ríos, torrentes, lagos y demás contenedores de agua que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. Las aguas subterráneas, por el cambio, son acumulaciones en acueductos o acuíferos y circulan en el subsuelo. Mientras que las aguas continentales o sólidas comprenden los glaciales y los casquetes. Eso quiere decir los glaciares, el hielo que existe en los nevados. De hecho, en nuestra geografía ecuatoriana estamos rodeados, justamente por encontrarnos en el famoso cinturón de fuego, estamos rodeados de una gran variedad de volcanes y de estos volcanes obviamente se encuentran la mayoría cubiertos por hielo, por nieve, y esto representa lo que son las aguas continentales sólidas. En cuanto a la atmósfera, es la capa más externa de la Tierra, está compuesta por una mezcla de gases denominado aire. El aire que forma la atmósfera es una mezcla de gases que además contiene partículas sólidas y líquidas en suspensión. Sus componentes más destacados son los siguientes. Tenemos el nitrógeno. El nitrógeno constituye el 78% del volumen del aire. El oxígeno representa el 21% del volumen del aire. La mayoría de los seres vivos lo necesitan para respirar y poder vivir. Si no existiera este componente, este gas, prácticamente no existiría vida sobre el planeta Tierra. Dentro de los componentes también podemos ver el dióxido de carbono. Su fórmula química es CO.
representa el 0,03% del volumen del aire y participa en procesos muy importantes. Las plantas lo necesitan para realizar la fotosíntesis y es el residuo de la respiración y de las reacciones de combustión. Eso quiere decir, cuando se quema cualquier objeto, ahí está presente el dióxido de carbono. Este gas retiene el calor de los rayos solares y contribuye a mantener la temperatura atmosférica dentro de unos valores que permitan el desarrollo de la vida. El ozono, mucho se ha hablado del ozono. El ozono prácticamente es nuestro protector fundamental de los dañinos y perjudiciales rayos ultravioletas. Es un gas monitorio que se encuentra en la estratosfera. Es de gran importancia para la vida en nuestro planeta, puesto que absorbe la mayor parte de los rayos ultravioletas procedentes del Sol, y eso evita que nos quememos de forma directa. En cuanto a los efectos de la contaminación atmosférica, vamos a ver cuál existen en relación a la contaminación. Al expulsar los contaminantes a la atmósfera, estos se concentran inicialmente en la zona donde se ha producido la emisión. Sin embargo, los vientos suelen dispersar la contaminación de manera que las sustancias emitidas en un lugar son distribuidas hacia regiones vecinas y después por todo el planeta. Las problemáticas principales derivadas de la contaminación atmosférica podemos mencionar las siguientes. En primera instancia, el calentamiento global, que es uno de los problemas más preponderantes que tiene hasta la actualidad nuestro querido planeta. La destrucción de la capa de ozono es otra de las actividades en cuanto a estos problemas que nosotros podemos enfrentar en cuanto a la alteración del clima en nuestro planeta. En cuanto al calentamiento global, el dióxido de carbono y otros gases presentes en la atmósfera producen de manera natural el efecto invernadero. Natural, ese es normal. Este consiste en la retención por parte de la atmósfera de la radiación solar reflejada por la superficie terrestre. Las grandes cantidades de estos gases que el ser humano emite a la atmósfera hacen que el efecto invernadero natural aumente, se prolongue, sea mucho más fuerte. Entonces el hombre está aportando a todos estos fenómenos que también que se vienen dando en perjuicio del desarrollo de nuestro planeta, especialmente de la temperatura. Esto contribuye a que la temperatura global de la atmósfera se eleve lentamente. Este calentamiento global podría llevar a la fusión del hielo polar. Eso quiere decir que empezarán a destruirse, a deshielarse los casquetes polares que se encuentran en nuestro planeta, que provocaría el aumento del nivel de los mares y la inundación de amplias zonas litorales. A su vez, el ascenso de la temperatura cambiaría la distribución de los climas y los ecosistemas del planeta. Prácticamente todo cambiaría, todo se transformaría de una forma negativa. La destrucción de la capa de ozono, los clorofluorocarbonos, en sus siglas CFC, ascienden con facilidad hasta la capa de ozono. Allí reaccionan con el ozono y lo destruyen, de forma que los rayos ultravioletas del sol lleguen a mayor cantidad hasta la superficie del planeta. Esto puede causar graves trastornos a la salud de los seres vivos, especialmente ustedes han visto justamente y ahí habrán escuchado que por justamente en las grandes ciudades, hablemos aquí en Quito, en Guayaquil, Cuenca, que son las ciudades donde se encuentra la cantidad de población más elevada, esto también implica que existan grandes cantidades de emisión de gases, los cuales provocan el efecto invernadero y por ende la destrucción también de la capa de ozono. Es por eso que, por ejemplo, los rayos ultravioletas, al encontrarse la capa de ozono fisurada, prácticamente ingresan directamente. Y por eso son las incidencias del cáncer de piel, que no podemos estar mucho tiempo expuestos a la luz solar, a la calor solar, porque eso afecta a nuestra piel de una forma directa. ¿Cómo sucedió esto? Por la utilización de pinturas, de aerosoles, de productos derivados del petróleo, los perfumes que nosotros utilizamos en aerosol, los desodorantes, son todos ellos quienes tienen contaminantes, tienen gases en su interior,
que al ser atomizados, al nosotros ubicarnos, al nosotros colocarnos estos desodorantes, obviamente, esto colaboran con la destrucción de la capa de ozono. Empiezan a destruir la quema de neumáticos, la quema de prendas de vestir que ya están deterioradas y que en sus componentes no son en su mayoría son de origen del petróleo, todo eso aporta a la destrucción, aportan a la contaminación de los medios que en este caso de nuestra atmósfera. Eso en relación a la atmósfera. Vamos a ver en cuanto a la geósfera. Vamos a ver en qué consiste la geósfera. La geósfera está constituida por minerales que se agrupan formando rocas. Los minerales y rocas se disponen en tres capas concéntricas que están constituyendo nuestro globo terráqueo. Que hablamos estas tres partes de la Tierra, estamos hablando de la corteza, el manto y el núcleo. ¿Qué es la corteza? Ya vamos a ver un gráfico más adelante que en relación a la geósfera. La corteza es la capa sólida más superficial de la Tierra. Está formada por rocas que contienen oxígeno, silicio, aluminio, hierro y otros minerales más. Donde se desarrolla la vida, donde estamos nosotros, esa es la corteza. En cuanto al manto, es la capa intermedia. Está constituida básicamente por oxígeno, magnesio, silicio y hierro. Se divide en manto superior y en manto inferior. Eso quiere decir que el manto a su vez se subdivide en manto superior y en manto inferior. Y llegamos a la parte concéntrica, que es el núcleo. Está situado en la parte más interna de la Tierra. Las rocas que lo constituyen están formadas por hierro y níquel. Estos materiales le dan una elevada densidad y hacen que el núcleo sea el responsable del campo magnético terrestre. Eso quiere decir que cuando saltemos, no suceda como sucede los astronautas en la Luna. Si usted da un salto, usted va a varios metros flotando como una pelota. No, acá por justamente gracias al núcleo y obviamente su fuerza concéntrica que tiene para atraer los cuerpos, la fuerza magnética que tiene para atraer los cuerpos, permite que si nosotros brincamos, regresemos inmediatamente. Esa es la fuerza de atracción, lo que llamó Newton. Todo lo que sube debe de bajar, la fuerza de atracción que tiene. La densidad de los materiales y de la temperatura a la que las rocas se ven sometidas determina que tengan un comportamiento plástico o un comportamiento rígido. Esta propiedad hace que se puedan distinguir otras divisiones en el interior de la geósfera, según su estructura dinámica. Dentro de ellos vamos a ver cuáles están constituidos. Dentro de ellos tenemos la litósfera, tenemos la astenósfera, tenemos la mesósfera y tenemos la endósfera. Vamos a ver cómo están constituidos. ¿Cuál es la litósfera? Es la capa sólida y tiene un comportamiento rígido. Está dividida en grandes fragmentos que constituyen las placas litosféricas. Comprenden la corteza oceánica y la continental y los primeros 100 kilómetros de manto superior. Ahí está constituido, cómo está estructurado la litósfera. En cuanto a la astenósfera, es una capa principalmente sólida, aunque también contiene una parte de materiales fundidos que le dan esa plasticidad, esa moldeabilidad. Estos materiales son los responsables de la dinámica de las placas, eso quiere decir de los movimientos telúricos que están moviéndose las placas. Y cuando esto es con fuerza, prácticamente provocan grandes fenómenos naturales, grandes terremotos como los que vivió Turquía y como los que hemos experimentado nosotros también. En relación a la mesósfera, los materiales de esta capa se encuentran en estado sólido, corresponde a una parte del manto superior y otra del manto inferior. Y por último tenemos la endósfera, que corresponde a todo el núcleo. El núcleo externo es fluido y tiene un comportamiento plástico, elástico. El núcleo interno es sólido y por tanto tiene un comportamiento mucho más rígido. Cada una de estas etapas nosotros tenemos aquí en la siguiente gráfica, donde ustedes pueden ver la corteza es la parte superficial donde nosotros estamos desarrollando la vida. Luego sigue la siguiente etapa, que es el manto superior, luego viene el manto inferior, viene el núcleo externo y también viene el núcleo interno. Dentro de las características fundamentales que habíamos visto, también se los puede determinar de una forma más superficial. Tenemos la litósfera, la parte donde se desarrolla la vida.
La astenosfera es la siguiente, correspondiente al manto superior. La mesósfera es el manto inferior. Y en relación al núcleo externo y al núcleo interno, ese corresponde a la endósfera, donde se encuentra prácticamente ya concéntrico la estructura de nuestra Tierra, es nuestro núcleo de nuestro planeta. Ese es el modelo geoquímico en relación a cómo se encuentra constituido la corteza, las estructuras de las capas de nuestro planeta. En el ciclo biogeoquímico, los elementos que forman parte de la materia viva reciben el nombre de bioelementos. Los principales son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que constituyen el 99% de la materia viva. La reserva de bioelementos en la Tierra es limitada, no es abundante. Un ciclo biogeoquímico se define como el recorrido que sigue un bioelemento en la naturaleza. Es captado del medio ambiente por los seres vivos pasa de un ser vivo a otro y vuelve otra vez al medio. Prácticamente estamos hablando del ciclo de vida que tenemos todos los animales y las plantas. El equilibrio de estos ciclos es indispensable para el mantenimiento de la vida. Sin embargo, la actividad humana, la contaminación, la tala de bosques, la sobreexplotación de recursos, está alterando todos estos ciclos que lo hemos venido mencionando. La velocidad a la que se producen los ciclos biogeoquímicos depende de diversos factores, como la vida de las moléculas o el tiempo que necesita para descomponerse un determinado cuerpo. Los elementos que forman parte de este ciclo pueden quedar adaptados de él durante largos periodos, apartados de estos o limitados por largos periodos. Este es el caso del carbón o el petróleo, que se originan a partir de materia orgánica que quedó suspendida en la litosfera. Si nosotros vemos el petróleo, es una estructura de origen biológico, que obviamente prácticamente es residuo de lo que en algún momento de la era jurásica, que nosotros iremos de ver más adelante, prácticamente está formado el petróleo por el resto de los dinosaurios que en alguna vez estuvieron viviendo sobre la Tierra. A continuación describimos el ciclo biogeoquímico del carbono, del oxígeno, del nitrógeno y el fósforo, elementos fundamentales que en la composición de la materia orgánica. El hidrógeno también es un bioelemento fundamental y su circulación en los sistemas está incluida en los ciclos citados anteriormente, como ya se lo voy a explicar, e iniciamos con el ciclo del oxígeno. La reserva fundamental del oxígeno utilizable por los seres vivos está en la atmósfera. Su ciclo está estrechamente vinculado con el del carbono, pues el proceso por el que el carbono es asimilado por las plantas, esto es la fotosíntesis, supone también de evolución de oxígeno a la atmósfera, también que el proceso de respiración ocasiona el efecto contrario. Otra parte del ciclo natural del oxígeno que tiene un notable interés directo para los seres vivos de la superficie de la Tierra es su conversión en ozono. Las moléculas de ozono activadas por la radiación de la onda corta se rompen en átomos libres de oxígeno que reaccionan con otras moléculas y se transforman en lo que nosotros conocemos como el gas, el ozono. Esta reacción es reversible, de forma que el ozono, al absorber radiaciones ultravioletas, vuelve a convertirse en moléculas activas del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacción y procesos que describen la circulación del oxígeno en la atmósfera terrestre. Nosotros tenemos aquí una gráfica en cuanto al ciclo del oxígeno, cómo se va aportando, cómo se va evolucionando. En cuanto al ciclo del carbón, el carbón se intercambia entre la biosfera, geósfera, hidrosfera y la atmósfera, junto con el del nitrógeno y el del agua. El ciclo del carbono comprende una secuencia de eventos que es clave para hacer a la Tierra capaz de sostener la vida. Describe el movimiento del carbono al ser reciclado y reusado por la biosfera, incluidos los sumideros del carbono. Este componente se incorpora a los organismos fotosintéticos que captan el CO2 de la atmósfera y lo transforman en azúcares.
Todos los organismos autótrofos como los heterótrofos producen dióxido de carbono, en sus siglas o su representación simbólica CO. Por parte de los diversos organismos descomponedores actúan sobre la materia orgánica de los organismos que mueren y que mueren y desprenden también CO2. Cuando un organismo muere, obviamente empieza a descomponerse y eso genera gases también en todo el proceso de descomposición física que se presenta. En cuanto al ciclo del nitrógeno, el nitrógeno se encuentra principalmente en forma de gas. Es un elemento imprescindible como componente de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Sin embargo, únicamente las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden utilizarlo. Dichas bacterias captan nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. Este proceso recibe el nombre de fijación del nitrógeno. A continuación, las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco en nitrito y este también en nitrato. Esta segunda fase del proceso se denomina nitrificación. Los nitratos son absorbidos por las raíces de las plantas que satisfacen de este modo su demanda de nitrógeno. Así el nitrógeno entra en las redes alimentarias de todos los ecosistemas y es utilizado por todos los seres vivos. Aquí se encuentra la explicación gráfica de qué es lo que sucede con un cuerpo de un conejito, de un gatito que cuando fallece, cuando se muere, lo cogemos y lo enterramos. Aquí viene ya el proceso químico, el proceso estructural de cómo se lo transforma para, obviamente, que regrese al ciclo inicial, a los productores y pueda reestructurarse, pueda realimentarse todos los seres vivos, iniciando desde los productores. Esos son los temas que nosotros hemos tratado en el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto poder para desarrollar todas estas actividades durante esta semana. Una semana que hemos cambiado un poquito los horarios, nos vamos adaptando a estos nuevos cambios. Espero que ustedes de igual manera sigan adaptándose y sigan cumpliendo con todas las actividades que ustedes ya tienen activadas en plataforma. Señores y señores, de esta manera me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Gracias, Licen.